Hey, buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más de Artistbox y os doy la bienvenida a mi canal y yo soy Sergio. ¿Qué es la magia? Bueno, para muchos es un tabú que nunca debería de haberse roto en la sociedad moderna, para otros es sinónimo de sabiduría, para otros es sinónimo de poder y para otros es sinónimo de prácticamente el mal absoluto. Lo cierto es que un montón de filósofos, magos y artistas han ido creando sus diferentes visiones de lo que es la magia y sus respuestas han sido tanto variadas como fascinantes. Y en este vídeo, a grosso modo, vamos a ver un poco el concepto a nivel general de lo que se ha entendido por magia. Para empezar, la magia no tiene una definición única y esto nos recuerda también en muchos aspectos al arte, que dependiendo de la cultura en la que esté, este puede tener una definición u otra. Por ejemplo, para Aleister Crowley, la magia era la capacidad de provocar cambios según tu voluntad. Para el Celso decía que la magia era la ciencia de las cosas ocultas. Giordano Bruno afirmaba que era la proyección del alma sobre el mundo y William Butler Yeats la entendía como la imaginación hecha poder. Estas definiciones que hemos visto lo que nos deja es ver cómo la magia y su concepto va a variar dependiendo de la cultura, el momento histórico y de aquel que la está estudiando y la está poniendo en práctica. Lo cual quiere decir que la magia es algo que se ha ido construyendo, es decir, el concepto de magia y la actividad de la magia y todo lo que engloba no es ni más ni menos que una construcción de la actividad humana. Una actividad humana que normalmente está circunscrita a una serie de rituales, símbolos, palabras o gestos con los que podemos transformar la realidad a través de una serie de hechizos, conjuros, etcétera, etcétera. Bien, si observamos la magia a través del tiempo podemos ver cómo en la prehistoria aquellos primeros individuos que podían ser chamanes o artistas o el sabio de la tribu eran los que manejaban esta capacidad mágica. Al mismo tiempo la magia no era ni más ni menos que el resultado de una variable de supersticiones, coincidencias, de causa y efecto que finalmente los antiguos, es decir, las personas primitivas, reinterpretan que puede ver algo en el mundo que va más allá de lo que captamos a través de los cinco sentidos y se va creando la figura que podríamos llamar o que se ha terminado llamando en líneas generales la figura del chamán, aunque en cada lugar del mundo tenía su nombre distinto, lo que era esa figura. Lo que pasa es que en un sentido más cómodo lo hemos llamado siempre de manera universal el chamán. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos grupos de homínidos, de Homo sapiens, a medida que van avanzando y creando sociedades más complejas, su sistema de creencias también es más complejo y va apareciendo un clero, va apareciendo una iglesia, se va construyendo una institución a su alrededor y surge la religión para suplir todas las carencias que tenía a priori la magia. Esta es absorbida por el mito, esta es absorbida por las creencias religiosas y se instala un sistema de ritual mucho más formal, mucho más social, incluso mucho más complejo en varios aspectos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la magia también queda, la que no es absorbida, relegada y marginada e incluso en algunos momentos de la historia, como en la Edad Media, prohibida. No obstante, la magia, el pensamiento mágico que va acompañando a la humanidad, también va a avanzar y va a ser absorbido por pensamientos filosóficos, a veces más clásicos, a veces más modernos e incluso contemporáneos. Pero lo cierto es que la ciencia, a medida que avanza, y sobre todo del Renacimiento en adelante, esta va a empezar a decirnos cómo funciona el mundo, nos va a dar soluciones y respuestas muy rápidas, incluso mucho más rápidas a las que nos ha podido dar la magia a lo largo de su existencia, y finalmente la magia va a quedar relegada como una curiosidad, tal vez un fetiche, una superstición o algo que simplemente creen las personas más crédulas. Y por supuesto que va a estar también muy unida a un camino personal de lo espiritual y estar unido a la naturaleza como se ve actualmente. La magia puede ser efímera o puede ser permanente, puede ser blanca o puede ser negra, puede ser una magia totalmente práctica o una magia solamente espiritual, se puede hacer de manera individual o colectiva. Pero de lo que está claro es que en la actualidad su esencia reside en la capacidad creadora del ser humano como individuo. Que esto, por ejemplo, lo predica muchísimo el New Age. Bien, el origen del término y su evolución lo encontramos directamente en la palabra magia, que ya viene del latín magia,
que al mismo tiempo deriva de la palabra del griego mageia y que es un derivado de la palabra mago, usado para referirse a los sacerdotes de lo que sería el antiguo Oriente Medio o Persia, que originalmente los magos eran los que estudiaban, podríamos decir, las leyes ocultas, ¿no?, de la naturaleza, que realmente lo que hacían era una especie de protociencia, porque estudiaban la astronomía, ciertos cambios de los elementos, y todo eso siempre se interpretaba de una manera, podríamos decir, mística. Yo creo que tal vez el ejemplo es si podemos buscar el concepto del zoroastrismo y cómo el sacerdote de zoroastrismo sería como el mago por excelencia. E incluso los tres reyes magos, que se entienden como astrólogos, es la figura del mago, aquel que observa y entiende el mundo, la naturaleza, la realidad y el universo, y puede desentrañar sus secretos para, ya bien sea averiguar el futuro, encontrar una cura a una enfermedad, hacer que la suerte esté de nuestra parte, entre otras series de rituales más complejos que dan paso a interactuar normalmente con una serie de entidades divinas del más allá o en ocasiones del inframundo. También hay que decir que en aquella época, en la antigua Persia y todo lo que sería la antigua clásica, la época clásica del Mediterráneo, muy probablemente cualquier filósofo, cierto tipo de artista o cualquier sanador, si tenía la complejidad del pensamiento, si reunía una serie de características, ya fueran sociales o intelectuales, podía llegar a considerarse mago. Con el tiempo la magia dio lugar y se asoció más al poder simbólico de los rituales. Con el tiempo la magia se asoció más al poder simbólico de los rituales y la palabra, mientras que su práctica dio lugar a disciplinas como por ejemplo la astrología, la alquimia, la cábala, la herbología. Hoy día la magia se distingue perfectamente de lo que sería la superstición porque busca producir un cambio actualmente interno en lo que serían los individuos, los cuales pueden producir y provocar ese cambio interno que puede tener una correspondencia externa a través del poder de su propia voluntad o fe en sí mismos. Y sí, actualmente la magia no consiste tanto en la búsqueda de transformar el plomo en oro, ni en trucos ni encantamientos. Es una forma de entender el mundo, conectar con nuestra conciencia y entender el universo. Es una forma de entender el mundo, conectar con nuestra conciencia y con el universo. En cada gesto, en cada palabra, en cada acto que hacemos, siempre hay algo de magia en él. Así que podríamos decir y resumir que la magia es un viaje hacia el mundo interior. No obstante, con lo que hemos comentado aquí, podríamos decir que hay como tres conceptos principales de la magia a lo largo de la historia. El primero es la magia como una necesidad de poder entender el mundo que nos rodea y poder transformarlo para nuestro propio bienestar. Es decir, la magia en la época prehistórica. Después está la magia en lo que sería ya la historia en sí, cuando se puede empezar a acumular el conocimiento de manera escrita y no solo oral. La magia ya no solo busca esa visión práctica e inmediata para la caza o la fertilidad, sino que empieza a estudiar lo que es la complejidad del mundo material para encontrarle ese sentido espiritual y ocultista con el cual podemos entender mejor la realidad. Y finalmente un concepto bastante moderno que se lleva arrastrando prácticamente desde el siglo finales del 18 y 19, que es la magia entendida como la capacidad de un individuo de poder autotransformarse, cambiar y controlar hasta cierto punto ciertos aspectos de la realidad que le envuelve. Esos serían como los tres conceptos. El más conocido indudablemente es el del gran sabio, el gran filósofo, el gran mago, la persona que aun sabiendo magia ni siquiera llega a utilizarla, porque al fin y al cabo lo que es el camino de la magia es aprender y la acumulación del conocimiento para poder utilizarlo de la manera correcta que nos pueda beneficiar y que sea al mismo tiempo se use de manera responsable. Y nada, ya lo típico, que si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, deis like y que podéis dejar un comentario dando vuestra opinión o simplemente podéis insultarme, que no hay ningún problema. Por otro lado, de recordar que en la descripción del vídeo vais a tener toda la información cronológica de lo que hemos hablado, así como toda la bibliografía posible.
vais a tener también enlace a mis redes sociales, sobre todo Instagram, que hago muchas encuestas que sé que vais a participar y que os va a encantar, y donde hago mucho el payaso y por donde podéis ver mi arte. También el canal de Telegram, que perfectamente hay mucho material didáctico y descargable y editable, que esto es muy importante. Así como que también podéis seguirme en mis otros dos canales de YouTube. Y nada, que tenéis también mis tiendas donde vendo mi trabajo digital y mi trabajo físico a nivel de artista, que si queréis apoyarme os podéis hacer miembro del canal o incluso iros a Patreon. Así que un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. Adiós.